a solas al huerto yo voy. Bueno, nosotros vamos al huerto en bola. Vamos muchos a escuchar la voz del Señor. Números capítulo 35, hermanos. Versículos 9 al 28. Lo que leímos en Josué es el cumplimiento. Anticipadamente el Señor había dado ya instrucciones a través de Moisés y aquí las leemos. Alternadamente la palabra del Señor dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a tus hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huye el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. y os serán aquellas ciudades para refugiarse del pecador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano, que puede dar muerte, lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre alguna cosa por acechanzas y muere, O por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, O bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal. entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a la ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, Y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Amén. Bendito y soberano Señor, tu palabra, Señor, hemos escuchado, tus mandatos para el pueblo tuyo, que para este punto de la lectura de la historia estaba caminando hacia Canaán. Hemos leído también el pasaje que nos indica que ya habían tomado posesión. Luego también Josué da cumplimiento, Señor, a este mandamiento. Pero tu palabra es permanente, también es para nosotros, de manera que, Señor, trae a nuestro corazón tu voluntad para que la conozcamos y la pongamos por obra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Una de las críticas recurrentes que escuchamos hacia los cristianos es que somos hipócritas, que por una parte decimos algo y por otra hacemos lo contrario. Esa es una crítica recurrente y puede ser que en muchas ocasiones está basado en experiencias
propias, en experiencias que hayan tenido al conocer a alguien que se dice cristiano. Porque no hay integridad, porque no hay consistencia entre lo que se dice y lo que hace. Y este es un punto muy importante en la vida cristiana. En la vida cristiana no se trata de aparentar ser, sino se trata de ser. Es cuando la iglesia no está tanto enfocándose en las apariencias, sino en la esencia, en el ser, en lo que nos da identidad. En un tiempo en el cual las apariencias son muy relevantes para la sociedad, nosotros debemos ir a los principios más importantes. Escuchaba acerca de algunos productos de marcas muy elegantes y decía que las marcas muy elegantes tienen dos tipos de prendas. Algunas prendas que están llenas de sus logotipos, que los puede ver en todas partes, y otras prendas donde no es visible el logotipo. Y estas están destinadas a dos tipos de personas. Las prendas que no tienen el logotipo, pero que son de marcas muy elegantes, están destinadas a quien tiene la capacidad de poder comprar esas marcas y que no les preocupa que los vean. Y las otras están destinadas a las personas que les interesa mucho decirle a todo mundo la marca que traen. También son costosas, pero no son tan costosas como las otras. Y puede ser que a veces nosotros también hayamos olvidado la esencia de nuestra fe. Y entonces se critica a la iglesia que aparenta ser, olvidando lo que lo hace realmente ser, que son los principios espirituales. Y ese es el punto, hermanos, al que nos dirigimos ahora. Nuestro hermano Alberto ha dado un resumen muy preciso de lo que miramos en este precioso libro de Josué y que es interesante para nosotros. Ya el pueblo de Dios ha conquistado la tierra, ya ha sido introducido, ya se le ha dado posesión de la tierra. Ahora inicia una nueva etapa, la etapa de desarrollo de su propia vida. Es como cuando alguien construye su casa. Cuando finalmente su casa está terminada, viene entonces una nueva etapa de amueblar, ¿no? De destinar los espacios y de aprovecharlos. Ha pasado toda la etapa previa de los materiales, de la edificación, de todos los detalles. Ahora se trata de vivir, de desarrollarse como pueblo en aquella tierra que Dios les ha dado. Y entre todos los puntos que trata la Escritura, llegamos a este capítulo que, como hemos visto, Josué capítulo 20 nos recuerda Números capítulo 35, pero también encontramos estos mandatos del Señor recordados en Deuteronomio capítulo 19. El establecimiento de ciudades de refugio. Josué tiene que darle cumplimiento a esas instrucciones dadas por Dios. Y se designan 6 ciudades. 3 ciudades que han de estar donde se encuentran las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Y otras 3 ciudades que se han de establecer ya
en el territorio propiamente de Canaán. Aquí, entender la narración es muy sencillo. Dios dice a esas ciudades, que además son ciudades que han sido asignadas a los levitas, a esas ciudades han de refugiarse todas aquellas personas que cometen homicidio por accidente. Creo que el término técnico es homicidio culposo. Es decir, alguien llega al punto de quitarle la vida a otra persona, pero sin ninguna intención, un accidente. Esa persona, por el mandato de Dios, puede ir a esa ciudad, refugiarse en esa ciudad, porque esa ciudad le garantiza o le debe garantizar protección, seguridad, ante el que la Escritura llama el vengador de la sangre. Es decir, un familiar que en defensa precisamente de su familia, pues busca justicia, no venganza. Es muy claro que en estos pasajes no se da lugar a la venganza, sino es un principio de justicia. No como el lugar de donde yo vengo y quizá en muchos otros lugares, donde he visto que familias por generaciones están en pleito. Y basta con que se encuentre alguien, aunque ya sea una tercera generación después de aquellos que originaron el conflicto, donde quiera que sea que se encuentren, pleito seguro, por decirlo menos. Pero a menudo cuesta la vida de alguien de las dos familias, hasta llegar al punto de que familias completas han terminado. No es lo que Dios está diciendo aquí, porque hay una gran enseñanza en este pasaje. Precisamente que los motivos, lo que nos mueve a las acciones, es muy importante para Dios, porque habría de descubrirse precisamente cuál fue el motivo de los que llevó a los acontecimientos. Porque en la vida cristiana, tanto para Israel como para nosotros, los hechos cotidianos están motivados por nuestras convicciones más profundas. Es por eso que en todos los hechos cotidianos importan los motivos espirituales que nos guían. Los hechos cotidianos, hermanos, no son solo eso, no son solo hechos y ya, no son hechos aislados. Todos ellos son la expresión del principio o de los principios religiosos que se asientan en el corazón de la persona y que gobiernan toda su vida. Todos los hechos de la vida cotidiana son la expresión palpable de las convicciones más profundas que no se ven. Y esas convicciones más profundas son las que dan fundamento y dirección a todo lo que hacemos. Por eso decía Juan Calvino, toda la vida es religión, porque todas las cosas están religiosamente determinadas. Nuestro Señor Jesucristo, cuando ante su audiencia expresó aquella enseñanza que conocemos como el Sermón del Monte, dijo a la audiencia: os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 20. ¿Por qué decía el Señor Jesús estas cosas? Los fariseos y los escribas eran los maestros en la ley. Es decir, en Israel no había nadie más que conociera mejor la Escritura
que conociera mejor la ley de Dios que ellos. Sin embargo, hacían constante énfasis en la observancia de la ley de Dios. Una y otra vez hacían referencia a ella. Pero su observancia era solamente externa, olvidando por completo que la exigencia primaria de la ley es la obediencia sincera del corazón. De allí el resumen que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando se le preguntó, y precisamente el que le preguntó era un intérprete de la ley. Le preguntó sobre cuál era el mandamiento más importante. ¿Se acuerdan? El Señor respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos enseña esto? Que el Señor no haya dicho, bueno, es el primero, el tercero, el séptimo, el noveno. Esto nos enseña que la ley de Dios es espiritual y exige una respuesta espiritual, no formal. Pero ¿qué debemos entender por lo que es espiritual? Quiero citar aquí las palabras del doctor Hendrik Hart, profesor del Instituto Cristiano de Estudios Superiores de Toronto, su primer profesor, que dice lo siguiente. Esta cita la hace el doctor Van der Waal. Hablando de espíritu, describe el espíritu de una persona, un grupo o tiempo, como el motor característico que los impulsa y por lo tanto tipifica todo lo que hacen. Cuando uno habla del espíritu de alguien o del espíritu de algo, que puede ser un movimiento, ¿no?, un partido político, puede ser una organización política, por ejemplo, o de una era. Cuando uno habla del espíritu de algo o de alguien, uno habla de su vida, de su forma de hacer las cosas, de su corazón, de aquello que lo hace ser lo que es. Por tanto, el mismo doctor Hart dice, todo lo que hago, todo lo que me sucede o sucede a través de mí, todo en lo que yo estoy involucrado, constituye mi experiencia, pertenece a mi vida. Pero lo que hace a mi vida, es el espíritu de ella y la ley a la que obedece este espíritu. Entonces, no hay parte de nuestra vida, porque estamos siempre involucrados nosotros completamente. Nunca podemos decir, bueno, en este momento mi espíritu está enojado, pero lo demás de mí no. ¿No? Al que está enojado se le nota de lejos. Lo mismo que a quien está contento, la alegría que le embarga no es abstracta, se le manifiesta rápidamente en su rostro, tanto que sin decir palabra, los que están en derredor le dicen, oye, ¿por qué estás triste? O bien, ¿por qué estás muy feliz? Porque la vida es integral. Y todo lo que hacemos, todos nuestros actos, todas nuestras palabras, todo lo que somos, está enraizado precisamente en nuestro corazón. De manera que nuestra vida la dirige un espíritu. O es el espíritu de la verdad o es el espíritu de la mentira. ¿Por qué todo esto, hermanos? Porque Dios estableció a su pueblo en la tierra de Canaán como un pueblo santo, es decir, un pueblo que ha de ser movido por un espíritu de sujeción a la ley del soberano Dios del pacto.
es decir, para vivir toda su vida en Canaán delante del rostro de Dios. ¿O no son más familiares las palabras del apóstol Pedro, no? Que dice, si comes, si bebes, y cualquier otra cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Es decir, ni siquiera el acto de comer o de beber está exento del principio de pertenencia al pacto. Todo lo que hacemos lo hacemos como cristianos. Dios pues introdujo a su pueblo para que este pueblo expresara ese espíritu que se sujeta a la ley de Dios y que todo lo que hace plasma ese principio. Diría el doctor Kuyper, ni un solo centímetro cuadrado en la vida de Israel, tanto individual como colectiva, está exenta de esta relación, sino que todo acto, todo pensamiento está siendo calificado por esa relación de pertenencia para con Dios. Precisamente por eso, vivir en esa comunión de pacto, o también podríamos decir vivir en el reino de Dios, contextualizar nuestra vida por la enseñanza del reino de Dios que nos da la Escritura, nos lleva a que en toda nuestra vida vivamos en la justicia del reino de Dios. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo cuando dijo a los suyos en el Sermón del Monte? Si ustedes van a entrar al reino de los cielos, es necesario que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos. Es decir, su justicia tiene que ser la justicia del reino de Dios. Siguiendo esa historia que vemos en el libro de Josué, y desde antes, desde el libro de Génesis, vemos, hermanos, que originalmente la tierra fue un lugar perfectamente limpio, donde fue puesto el hombre que fue creado también perfecto, y fue llamado a vivir una vida santa delante de su Creador. Esa vida santa es una vida de obediente sujeción a la ley de su Creador. La tierra debería ser un lugar en el que el desarrollo de la vida de Adán, es decir, de la humanidad, y toda su cultura se expresara llena de shalom, donde la relación del hombre con Dios, con su prójimo y con el resto de la creación encontrara su manifestación más plena. Pero en eso, en el capítulo 3 vemos de Génesis que el pecado entró y el pecado pervirtió esas relaciones, provocando la consecuente ira de Dios, como dice Pablo en Romanos 1:18. Con la caída, todo lo que hace el hombre lleva el sello del pecado y provoca la ira de Dios. Porque todo acto de un corazón rebelde, todo acto es una manifestación de esa rebeldía para con Dios. Porque lo que hace, aun aquello, hermanos, que a nuestros ojos puede parecer bueno, ante los ojos de Dios no es sino trapo de inmundicia, como dice Isaías 64:6. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos decir, mira, esa persona es idólatra, es pagana, pero mira, es una buena persona. Porque evidentemente nosotros podemos mirar, cuida a sus hijos, es un buen padre. Pero aún eso que a nuestros ojos parece bueno, viniendo de un corazón rebelde, delante de Dios dice, aún vuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. ¿Por qué razón? Porque Dios no ve lo que nosotros vemos, solo lo externo, sino que Dios sopesa
los corazones. Es decir, Dios mira las intenciones o los motivos que están detrás de todas las acciones de los hombres. Porque la ley de Dios, la ley que nos ha dado, no se cumple con una observancia meramente externa. Ya citamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. La ley de Dios exige, por sobre todas las cosas, una rendición del corazón, una afirmación del señorío en nuestro corazón. Teniendo estas cosas en cuenta, Canaán significa la restauración de la humanidad a la comunión con su Creador. Obviamente eso vendría en plenitud con nuestro Señor Jesucristo. Pero ya está siendo enseñado ahí y está siendo realizado en la historia, que Dios en Cristo está redimiendo, está restaurando todas las cosas. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa restauración y de ese volver a la comunión? Significa también la restauración de todas las cosas en la vida, en que el comer, el beber, el trabajar y el descansar y todas las cosas deben ser para la gloria de Dios. La motivación es importante. En Canaán, al igual que al principio, en Génesis, Dios dice: no contaminaréis pues la tierra donde habitáis. Estas son las palabras a los israelitas. Ni en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito con los hijos de Israel. Capítulo 35 de Números, versículo 33 y 34. Ahí dice la Escritura, estas palabras que he citado: no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque la sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada de ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, dice, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, dice el Señor, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Este es el principio de la santidad. El pueblo de Dios debe ser consciente que vive coram Deo, que Dios habita en medio de nosotros y que exige una vida de servicio de todo corazón. Por eso también en muchas ocasiones el Señor llama a su pueblo hipócrita, porque lo único que hace el pueblo es guardarse de hacer las cosas externamente. Por eso el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, los motivos de sus actos no son en respuesta a mi voluntad. Por esto fue dada la ley a Israel, porque la ley nos fue dada no para ser cumplida externamente, sino que tenía por propósito enseñarnos a amar a Dios. Ese es el principio correcto de la fe cristiana. Ese es el principio del reino de Dios. Amar a Dios. Hemos hecho referencia al Sermón del Monte, que apunta precisamente a la observancia del corazón de la ley y no a conformarnos con una observación externa solamente. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, el Señor, por mencionar dos ejemplos, que a propósito hemos hecho referencia en el Catecismo Menor, el sexto mandamiento y el séptimo mandamiento. Ahora que están frescos en nuestra mente, hermanos,
¿Qué dice el sexto mandamiento? ¿Y el séptimo? No adulterarás. El Señor toma estos dos mandamientos. ¿Cuál es la demanda principal de esos dos mandamientos? La vida pertenece a Dios. El Señor lleva a tal punto para decirnos, la exigencia de la ley es espiritual. Porque muchos podrían decir, yo no le he quitado la vida a nadie en toda mi vida. Pero el Señor dice, a ver, pero a que sí le has llamado a tu hermano, a tu prójimo, fatuo, necio. Si tú le has dicho a tu hermano, fatuo, necio, eso descubre tu corazón, porque hay animadversión de ti para con tu hermano. ¿Qué es lo que exige la ley? Que ames a tu hermano. Y el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Los fariseos estaban listos con piedras en las manos para una ocasión apedrear a una mujer que dijeron, le hemos encontrado en adulterio. Como si ellos no fueran adúlteros. El Señor dice, el que esté libre de pecado, comience, tire la primera piedra. El Señor escribiendo en la arena, no sabemos con exactitud lo que estaba escribiendo en la arena. Pero ¿por qué se fue cada uno de aquellos que quería aplicar la ley mosaica sobre aquella mujer? Porque el Señor dijo, cualquier hombre que en su corazón ha codiciado a una mujer es culpable de la ley. Enseñaba entonces el Señor que la ley no exige lo externo, sino en principio un corazón rendido a la voluntad de Dios. Porque eso es lo que la ley exige. La vida en Israel, como en la iglesia del Nuevo Testamento, está fundado en el amor a Dios. Israel es un pueblo que debe amar a Dios. Pero ese amor no es abstracto. Ese amor se puede palpar en la observancia de la ley que hace el pueblo del Señor. Porque de no ser así, dice el texto, nuestro pecado contamina la tierra. Nos preocupa la contaminación por los hidrocarburos, pero ¿a qué no nos preocupa la contaminación de la creación del Señor por nuestro pecado? A eso es a lo que apunta la Escritura. Bueno, todo esto nos lleva a las ciudades de refugio, de donde tomamos la base en el sexto mandamiento que ya hemos citado. Como vemos en los catecismos, hermanos, y la lectura de la ley de Dios nos lleva a eso constantemente, las implicaciones del sexto mandamiento son muchas. Y es muy enriquecedor para nuestras vidas estudiar cuidadosamente cada uno de los mandamientos. Porque no es solo una cosa, sino hay una riqueza enorme en cada uno de los mandamientos. Pero, pues no es nuestro propósito, hermanos, por ahora, sino circunscribirnos al pasaje que hemos citado. Pero el mandamiento que dice no matarás. Ninguna persona tiene el derecho de quitar la vida a ningún ser humano. Y no solo no quitarle la vida, no hacerle ningún tipo de daño en su persona. Los demás mandamientos hacen referencia a sus bienes. No codiciarás la casa de tu prójimo, ¿no? El burrito de tu prójimo, la casa, etc. Pero el sexto mandamiento es: no harás daño a tu prójimo. La vida humana es de valor sagrado.
el principio espiritual que sobre todo exige de nosotros la ley es el amor que debemos primero a Dios y segundo que debemos a nuestro prójimo. Diríamos que todas las relaciones sociales deben estar normadas por este principio escritural: amor a nuestro prójimo. Aunque la expresión del mandamiento es negativa por cómo está articulado, porque dice no matarás, la demanda es positiva. Lo que está diciendo, lo que está exigiendo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que debemos, amados hermanos, por todos los medios que estén a nuestra disposición, cuidar la propia vida y cuidar la vida de nuestro semejante. Y esto plantea preguntas muy interesantes, hermanos, porque dicen ahora que han muerto más personas, sobre todo jóvenes, de estos que suben videos arriesgados, subiéndose en una, ¿no?, que personas comidas por tiburones. Y uno no reflexiona que están quebrantando el sexto mandamiento. O como acaba de morir una también llamada influencer que era vegana y se murió por ser vegana. Y no reflexionamos sobre eso, pero los mandamientos también nos llevan a estos puntos, a tomarlos en cuenta. Solo que, ¿cuál es la interpretación más directa que tenemos del mandamiento? No matarás. Bueno, no vas y le quitas la vida a alguien. Hay una gran enseñanza en estos principios. La respuesta del Catecismo de Westminster, el menor, a la pregunta 68 dice: el sexto mandamiento exige que hagamos todos los esfuerzos legítimos para preservar nuestra vida y la de otros. El Señor Jesucristo quiso enfatizar este principio, a mostrarnos hasta el grado en que el amor por nuestro prójimo debe ser, ya lo hemos citado, cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable ya de juicio, el que se enoja contra su hermano. Y cualquiera que diga a su hermano necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:22. El Señor no se queda con las formalidades, la buena educación o las buenas costumbres, como a veces nosotros observamos entre nosotros. Saludamos a los demás solo porque es por buena educación, guardando las formalidades, pero nuestro corazón no está ahí. Dios no se queda con esas formalidades. Dios exige que las relaciones sociales estén normadas por el principio del reino. El texto de Números capítulo 35 nos dice también este principio. Cualquiera que hace daño, cualquiera que afrenta, que lesiona, que hiere, hasta llegar incluso hasta el punto de quitar la vida al prójimo, se encuentra enraizado ese acto en el corazón, porque lo que motiva a quien hace estas cosas es el odio, todo lo opuesto a lo que exige la ley. Y en el caso de todos estos, el homicida, dice la ley de Dios, debe morir. Esa es la norma que nos rige: no matarás. Hay un principio también muy conocido que encontramos en Éxodo 21-24, la famosa ley del talión: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Se puede preguntar en este caso, ¿qué hay con esa ley? Que algunos tienen
por ser una ley bárbara. Pero no quiere decir que si te roba le cortes la mano o que si es chismoso le cortes la lengua. No es lo que quiere decir. No es una ley que avale la venganza personal, sino que es una ley que establece el principio fundamental de justicia. ¿Qué quiere decir? Que el castigo que se da sobre una falta debe ser proporcional a esa falta o al crimen, no más. Diríamos en algún ejemplo simple, si tu prójimo te robó 100 pesos, ¿cuánto te debe retornar? 100 pesos. Porque cuando no hay norma de justicia, entonces propicia que si te robó 100 pero le quieres quitar 200. Dios no permite nada por el estilo. Entonces el principio es el principio de justicia. Es enseñarle al pueblo de Dios que debe hacer justicia, pero esa justicia comienza en el corazón, como obediencia a Dios, como amor a Dios y como amor a su prójimo. No es el miedo del castigo el que debe regir el buen comportamiento, es el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque sí, muchos se portan bien, pero no es por amor, no es en un principio positivo, sino por miedo al castigo. Los obliga el no querer el castigo a portarse bien. Pero entonces el corazón no ha sido subyugado. Parecen en los pasajes que hemos leído que el castigo es severo, pero está afirmando el valor de la ley. Algo difícil para comprender quizá para nosotros que vivimos en una cultura donde la ley parece no significar nada. Dios está diciendo en la Escritura que la ley es la ley y la ley se cumple. Y no es un eslogan de campaña, es un principio en el reino de Dios. Las leyes se cumplen porque las leyes de Dios tienen valor absoluto. Difícil de entender para muchos de nosotros porque vivimos en una sociedad donde las leyes parecen ser sugerencias y no principios absolutos que se aplican a la vida. De hecho, popularmente se dice que las leyes se hicieron ¿para qué? El cristiano no. El cristiano entiende que las leyes están para cumplirse, para obedecerse, para dirigir, para enseñarnos lo que es correcto. Donde hay ley y se respeta la ley, la vida florece con mayor esplendidez. Donde hay ley, donde se cumple la ley, hay vida. La ley es el marco establecido de Dios para la vida. La ley tiene un objetivo positivo para nosotros: dar lugar a la vida, dar lugar al desarrollo, a la paz, a la tranquilidad para que vivas. El incumplimiento de la ley es el problema, porque el incumplimiento de la ley causa retroceso, y ese es el problema de la corrupción. Por eso es que el Señor dice: no contaminaréis la tierra donde estuviereis. Israel es llamado a santificar la vida que se desarrolla en la tierra que Dios les ha dado. Por eso los cristianos no normamos nuestra vida por los demás. Nuestra vida no la fundamentamos en la mayoría, en lo que está de moda, en las costumbres, en lo que todo mundo hace. ¿En dónde normamos nuestra vida? En la palabra de Dios, en la ley de Dios. Ahí es a la ley donde debemos recurrir, hermanos, para ser padres,
para ser esposos, para ser los trabajadores que Dios quiere, para ser los jefes que Dios quiere, porque ahí están los principios que han de regir nuestra vida. Si no obedecemos a la ley de Dios, entonces contaminamos la tierra. Y un asesinato, el derramamiento de sangre de un ser humano, mancharía la tierra que es del Señor. Por eso esa sangre necesitaba ser expiada. ¿Y de qué manera? Por el derramamiento de la sangre de aquel que había derramado primero. Es decir, la justicia de Dios en Canaán establece la muerte del homicida, como dice el texto. Pero eso no quiere decir que está propiciando la venganza, como hemos señalado. Por eso, en este particular caso de los homicidios por accidente, que es lo que trata el texto, Dios ordena el establecimiento de ciudades de refugio. En nuestra vida cotidiana, hermanos, suceden accidentes de diversa índole. Son sucesos que no planeamos o que no deseamos, pero que suceden en nuestra vida. Afectan de manera negativa a uno mismo o a los demás. No todos los accidentes tienen el mismo efecto. Hay accidentes que no tienen mayor complicación, pero hay aquellos que tienen un gran costo. Algunos pueden llegar a costarnos la vida propia o a costar la vida de alguien más, de un prójimo. La Escritura establece, por lo tanto, muy claramente la diferencia que se debe hacer entre un homicidio con todas las agravantes y uno accidental. Y da las indicaciones que se han de seguir en tales casos. Tal como lo hemos visto en Números 35 o en Deuteronomio 19. En la tierra donde Dios mora, en medio de su pueblo, no se ha de derramar sangre inocente. Así que alguien que por accidente quitó la vida de su prójimo, miremos Números 35, hermanos, que leímos, la diferencia que hace la Escritura. Desde el versículo 16, si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con piedra en la mano, es decir, esto no es accidente, no, que hay intención, pueda dar muerte y lo hiriere y muriere, homicida es. Y el 18, y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. ¿Quién está encargado de eso? El vengador de la sangre. Él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó, ahí está el motivo del corazón, o echó sobre él alguna cosa por acechanzas, es decir, lo buscaba y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, ¿no? Eso lleva a que examinemos nuestro corazón. Por enemistad, por odio, por enemistad. En tal caso se aplica la ley, el homicida ha de morir. Pero hace la diferencia en el versículo 22. Mas si casualmente lo empujó, no habiendo enemistad, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, sin estarlo buscando, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él
no era su enemigo ni procuraba su mal. Entonces dice Dios, la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta el día que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Este era entonces el principio. Y el Señor quiere enseñarnos precisamente que los motivos que tenemos, los motivos que tiene alguien para hacer lo que hace, es importante delante de Dios. Es por eso que exige nuestra comunión con Dios, que nuestros motivos sean justos, santos, honestos, en relación a nuestro prójimo, a nuestros semejantes. Todo daño que hagamos a quien es la imagen de Dios nos será cobrado. Nuestro amor al prójimo debe ser sin fingimiento. Incluso el Señor Jesús nos lleva a decir que debemos amar a nuestros enemigos, lo cual no quiere decir que no busquemos la justicia, pero la justicia que debemos buscar es aquella según lo establecido por Dios. En lo que hemos leído, hermanos, miremos que es llamativo cómo Dios dice que todos los caminos que lleven a las ciudades de refugio deben estar bien. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los caminos deben estar transitables, sin baches, sin descomposturas, para que éste tenga un acceso pronto. Porque no quiere el Señor que la sangre del inocente sea derramada en la tierra donde Él mora. Dios pone las autoridades que han de juzgar, como hemos leído particularmente aquí, donde nuestro Señor dice, es la congregación la que juzgará y que la que determinará, porque no serían pocos los malosos que buscarían refugiarse en esas ciudades, ¿no? Alegando inocencia. Pero su caso debería ser juzgado, y cuando se descubriera que no fue por accidente, sino con toda intención, entonces se aplicaría la ley establecida por nuestro Señor. En resumen, hermanos, la ley exige nuestra obediencia de corazón. La ley es espiritual. Toda la ley de Dios demanda no nuestra observancia externa, formal, sino en primera instancia nuestro corazón. Porque todas nuestras obras, todo lo que hacemos con nuestros prójimos, es sopesado por el Señor, no en los actos como se ven, sino en la motivación que hay detrás de todos y cada uno de esos actos. Eso exige entonces que los hijos de Dios debemos vivir vidas íntegras, sin simulaciones, sin hipocresías, sin doblez de ánimo, sino siempre en verdad. Por eso la Escritura también decía que tu sí sea sí y tu no sea no. Los santos somos llamados a vivir en una tierra santa para desarrollar un estilo de vida santo. Como cristianos debemos combatir la corrupción donde quiera que ésta se manifieste y de la forma en que se manifieste.
porque la corrupción significa la contaminación de la tierra en la que moramos, en la cual también mora Dios con nosotros. Dios nos bendiga, hermanos, y Dios nos prospere en el vivir con Él en nuestra vida cotidiana. Vamos a orar. Bendito y soberano Dios, te damos gracias, y se estremece nuestro ser completo, Señor, al recordar este principio tan importante para nuestra vida. Delante de ti, Señor, vivimos cotidianamente, pero tú no miras de la manera que mira el hombre. Tú no miras los actos externos y a partir de ello calificas de bueno o malo algo. Delante de ti, Señor, algo es bueno, algo es malo, por la motivación que hay detrás de ese acto. Y nos estremece, Señor, porque cuántas veces hemos olvidado ese principio y hemos actuado hipócritamente. Hemos actuado olvidando el principio. Y aunque nuestros actos pueden parecer justos, por la motivación, Señor, no lo son. Danos, Padre, entendimiento para conducir nuestros pasos en temor y temblor en la tierra que nos das para vivir una vida santa. En Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.